Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Es importante para nosotros ubicarnos siempre en el texto de la Biblia del libro que estemos leyendo. Hemos estado leyendo a San Juan, el cuarto de los evangelistas, que nos presenta a Jesús durante el tiempo de la Pascua en la ciudad de Jerusalén, acompañado de sus discípulos, y constantemente se va a hablar en este pasaje prolongado, va desde el capítulo 13 hasta el inicio del 18, en donde Jesús es presentado como maestro, y aquellos que en otros evangelios se les llama apóstoles, se les menciona como discípulos. Por tanto, todo lo que Jesús está haciendo son enseñanzas que ellos deben aprender. Les ha lavado los pies después de cenar, ha anunciado la traición de Judas, su ida a la casa del Padre, las negaciones de Pedro, la importancia de que permanezcan unidos a Él y que esto se hace solo cumpliendo los mandamientos. Les advierte que si el mundo lo ha odiado a Él y ha ignorado sus palabras, les va a pasar lo mismo, y que incluso habrá quienes al matarlos piensen darle culto a Dios. Pero Jesús les dice que no se acobarden, que no pierdan la paz, que les va a mandar al Espíritu Santo, que les va a mandar otro Paráclito. Y hoy hemos oído la cuarta vez que se nos habla de este Espíritu como una promesa. Jesús comienza hoy por decir: todavía tengo muchas cosas que decirles. Aunque después del lavamiento de los pies había dicho Jesús: ustedes son mis amigos porque les he dicho todo cuanto he oído al Padre. Él no tiene secretos para ellos. Ahora dice que todavía tiene cosas que decirles. Algunas puede ser que se refieran a su vida antes de que muera, y cuando resucite les va a decir otras cosas más. Pero no las podían comprender precisamente porque Jesús no ha pasado por el paso de ser crucificado, ser glorificado y luego ir al Padre. ¿Cómo va a hacer entonces Jesús para que sus discípulos puedan comprender estas cosas? Les dice: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando a la verdad plena. Jesús ha prometido este Espíritu, y hoy es la tercera vez que habla del Espíritu como el Espíritu de la verdad. Es conveniente que pongamos mucha atención a qué se refiere cuando habla del Espíritu. La secta de los Testigos de Jehová dice que el Espíritu es solamente un viento, pero esto es contrario a lo que dice el pasaje y la misma Biblia en relación con el Espíritu Santo. Ellos dicen que el Espíritu Santo es simplemente un viento o una energía, pero un viento cuando sopla, tú sientes si es fresco, si es cálido, si es frío, sientes si viene del sur, si viene del norte, sientes algo, pero no te lleva a ninguna verdad aparte de lo que puedes concluir. En cambio, este Espíritu va a llevar a comprender las cosas que los discípulos todavía no pueden comprender. La verdad que proviene de Jesús. Un viento no puede hacer eso.
Tiene que ser, por lo tanto, una persona. Y entonces el Espíritu los va a guiar a la verdad plena. Van a poder conocer perfectamente la verdad que Jesús les ha dado a conocer. Tenemos en el Evangelio de Juan por lo menos 2 pasajes muy claros donde el Espíritu Santo los lleva a comprender la verdad. Cuando Jesús había expulsado a los vendedores del templo, le pidieron una señal y él dijo: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Y dice el evangelista: cuando Jesús resucitó, ellos recordaron que había dicho estas palabras y creyeron en lo que había dicho. Cuando Jesús entra a Jerusalén cabalgando el domingo de Ramos, sucede que ellos ven y escuchan las aclamaciones y dice: hasta entonces no habían entendido, pero cuando Jesús resucitó, llegaron a comprender lo que esto significaba. Ya se les había dado el Espíritu Santo y entonces los guía a la verdad. Este Espíritu además tiene la capacidad de hablar. Habla a la conciencia de los discípulos, pero no es autónomo en el sentido de independiente. Va a hablar de lo que haya oído. Igual que Jesús lo dice: yo he hablado lo que le he escuchado a mi Padre. El Espíritu es presentado no como un viento, sino como una persona capaz de hablar, capaz de oír y capaz de hablar de cosas que en el futuro van a suceder. Él me va a glorificar porque primero recibirá de mí lo que le vaya comunicando a ustedes. El Espíritu está en comunión con Jesús. Es Jesús que dice que Él lo va a pedir al Padre que lo envíe y que Él mismo lo va a enviar. Pero no va a enseñar una cosa nueva. Jesús glorifica al Padre anunciando todo cuanto el Padre le ha dicho. Y ahora el Espíritu Santo va a glorificar a Jesús profundizando lo que Jesús ha anunciado a los discípulos. Lo va a recibir y lo dará a ellos. Y aquí agrega otra cosa: todo lo que el Padre tiene es mío. Significa que hay una comunión, incluso de bienes, entre Jesús, su Padre y el Espíritu Santo. Son 3 personas distintas. Y aquí nos demuestra que, aunque son distintas personas, son también una unidad. Por eso les he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. De aquello que tiene el Padre y que es de Jesús, el Espíritu Santo también va a dar a los discípulos. El Espíritu es quien guía. La verdad es el que viene a ocupar el lugar de Jesús para defenderlos. Habíamos escuchado apenas que vendría a convencer al mundo de pecado, de justicia. Y ahora aquí no actúa con los discípulos como un juez, como alguien que hace un acto de legalidad. Aquí los lleva a la verdad, aunque en un juicio sí se busca establecer la verdad para ver quién es culpable, quién es responsable de alguna cosa. Aquí se presenta al Espíritu como alguien que proviene de Jesús y del Padre, que les da lo mismo que el Padre dio a Jesús, y de esa manera glorificar el Espíritu a Jesús como Jesús ha glorificado al Padre, revelando todo lo que el Padre ha dicho. Nosotros hemos aprendido cosas que Jesús ha enseñado. Y en muchas ocasiones nos cuesta dificultad aplicar su enseñanza. En otras situaciones se nos complica la vida y no sabemos cómo actuar de manera cristiana. Recordemos, cristianos son los discípulos de Cristo, y lo dice él mismo en el capítulo 15, versículo 14, son mis discípulos y hacen lo que yo les mando, no porque tú digas yo soy cristiano. ¿Cómo comportarnos como discípulos de Jesús en ciertas situaciones? Pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos recuerde la enseñanza de Jesús, para que podamos actuar conforme a la guía del Espíritu de verdad y conforme a la enseñanza de Jesús y según lo que el Padre nos ha revelado. Ahora que se vive en este encierro, que a veces parece eterno e interminable, y que pareciera la ocasión de estar batallando sin necesidad porque estamos fastidiados,
tendríamos que pedirle a Jesús que nos dé su espíritu, que nos venga a recordar la enseñanza de Jesús para amarnos unos a otros como Él nos ha amado. En esto conocerán que son mis discípulos. En ese mandamiento, por eso, aunque estemos cansados, aunque ya nos hayamos aburrido, es el tiempo de pedir al Señor la gracia del Espíritu Santo para que nos recuerde cómo debemos ser discípulos de Jesús en estas dificultades del encierro de esta cuarentena. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.